Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Y sin duda hay temas que van preocupando a la ciudadanía, sobre todo por su intensidad, por su presencia no solamente en medios de comunicación, sino en las calles. El primer punto tiene que ver en ese contexto con los alcances del conflicto del magisterio en función de los últimos sucesos. Ya son semanas que se lleva adelante estas medidas de presión en distintas capitales del país, sobre todo en La Paz, que se ha convertido en el centro precisamente de este conflicto, en función de lo que ya es de conocimiento público, los pedidos, los planteamientos que existen y también las respuestas de las autoridades de gobierno. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver también con el nivel de conflictividad a partir de algunas iniciativas legales que están a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se encuentran en tratamiento en este ámbito, algunas en suspenso, aún algunas todavía no están en mesa, por lo menos es lo que se ha manifestado, pero lo que se tiene como referencia es que hay iniciativas en este sentido que han generado ya reacciones de diversos sectores gremiales, por ejemplo, contra el proyecto de ley 280, el tema de la prensa que está vinculada al proyecto de ley 305, para mencionar algunos ejemplos que están en el escenario de discusión. A ello habrá que sumar algunas otras decisiones u otros escenarios que pueden generar, se ha mencionado, escenarios de conflictividad en nuestro país. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, una situación interna en el movimiento al socialismo que marca precisamente algunas dificultades, comentarios, esto en el marco de recientes hechos de controversia que se han ido presentando. No son las referencias de uno y otro lado, y esto genera sin duda expectativa, sobre todo por el impacto que puede tener en la administración del aparato público, en el tema de la gestión de gobierno. Por la importancia de los temas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana darle el tiempo debido a los tres puntos, sin establecer algún nivel de preferencia sobre algún tema y en desmedro también de algún otro. En ese contexto vamos a presentar a nuestros invitados especiales de este fin de semana, y cabe destacar, como lo estamos haciendo en Diálogo en Panamericana, hemos tenido un sorteo previo. Nuestros invitados han estado participando de este sorteo previo, han tenido la opción de sacar el bolillo correspondiente y se establece el orden de participación en Diálogo en Panamericana. Inicialmente, saludar al diputado nacional de la bancada del Movimiento al Socialismo, presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui. También está junto a nosotros el jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, exdiputado nacional, don Luis Eduardo Siles, y finalmente don Carlos Bert, como analista e investigador, ex autoridad de Estado. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir
cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes, concretamente de la Ley 045. Aprovechamos el inicio del programa también enviar un saludo a nuestros hermanos tarijeños en su efeméride departamental este 15 de abril. Empezamos con usted, diputado Juan José Jáuregui. Cuando se hace referencia al primer punto, ¿cómo podemos entender qué solución se puede plantear a estas alturas a este conflicto del magisterio que intenta, muchos dicen, arrastrar y entrar en un nivel de conflictividad bastante duro, sobre todo cuando se hace referencia al tiempo de este problema? Adelante, diputado Juan José Jáuregui. Muchas gracias, José Luis, y por intermedio de Panamericana también agradecer a tan importante medio de comunicación que nos permita acercarnos a los bolivianos y a las bolivianas, y por supuesto saludar a nuestros amigos Carlos Bert y Luis Eduardo Siles, que en esta oportunidad nos congratulan con su presencia para poder ser parte de este momento de compartir algunos criterios y posiciones con relación a los puntos que usted ha planteado. En realidad entendemos y visualizamos que existe un conflicto que se ha ido generando en las últimas semanas con relación a varias pretensiones que tiene un sector que sigue en movilización y que obviamente es de preocupación de las actuales autoridades, no solamente del Ejecutivo sino también del Legislativo, en el sentido de que se estuviese ingresando a una espiral de conflictividad que de ninguna manera le hace bien a la democracia, ni mucho menos le hace bien siquiera a la comunidad educativa, ¿no? Y es en ese sentido que este tema con relación al conflicto del magisterio tiene una serie de elementos que son interesantes, que puedan ser objeto de análisis. Hemos conocido en un primer momento que hemos tenido un sector del magisterio que hizo conocer un pliego petitorio que involucraba alrededor de 200 puntos a ser atendidos por el órgano ejecutivo. Luego de varias reuniones y negociaciones, estos se fueron reduciendo a 5 puntos. Pero vea usted lo anecdótico: 200 puntos, más que un rosario, pues es casi 10 rosarios de petitorios para poder incorporar y pretender seguir movilizando a un sector que en todo caso creemos que es otra su función. En ese sentido, creo que previamente debemos entender que la educación no simplemente es un privilegio o es un tema del cual deban participar en la discusión los maestros. El tema de educación es un tema que involucra fundamentalmente al alumno, al padre de familia, a la comunidad educativa y al maestro. Y en consecuencia, todo lo que tenga que proponerse debe estar destinado fundamentalmente a que tenga que atenderse las necesidades de los alumnos. Y es en virtud de esto que se ha ido haciendo conocer una serie de requerimientos en el sentido de que se incrementen presupuestos para que se pueda incrementar y mejorar seguramente las condiciones de educación. Pero previo a esto tendríamos que observar cuál fue la evolución de las asignaciones presupuestarias, por ejemplo. Tenemos aquí algún dato interesante. La inversión pública ejecutada por el Estado en el área de educación entre el año 2006 y el 2016 pasó de 6.519 millones de bolivianos, el 2006, a 21.934 millones de bolivianos, lo que representa un incremento de 236%. O sea, aquella discusión o aquella narrativa que se pretende construir por parte de algunos dirigentes en el sentido de que no se hubiese hecho mucho por educación o se hubiera hecho muy poco por educación es absolutamente falso. También en algún momento el Estado boliviano habría ocupado el segundo lugar en Latinoamérica con relación al gasto en educación
con un 9% respecto al Producto Interno Bruto en la gestión 2016. Hoy en día, en el Presupuesto General del Estado, gestión 2023, se ha preestablecido que se tenga que invertir alrededor del 10.8% en educación. De la misma manera, debemos hacer notar que la gestión desde que se inició el 2006 con el movimiento al socialismo ha ido generando una serie de beneficios a favor del magisterio. Lo que no se puede olvidar, por ejemplo, y en esto seguramente no voy a tener ningún tipo de contradicción con los miembros de este panel, es que en la gestión 90, por ejemplo, y todos vamos a recordar que eran habituales las movilizaciones del sector del magisterio para poder exigir incremento salarial e incluso simplemente el pago puntual de sus salarios. Y cómo no podemos olvidar aquella movilización que se había gestado en la gestión 1994, cuando el magisterio ha paralizado incluso sus actividades casi por 3 meses, con el solo objetivo de poder lograr que se pueda cancelar de manera puntual sus salarios y se pueda incrementar sus sueldos. Pero estos tiempos de movilizaciones para el pago de los salarios han concluido a partir de que el movimiento al socialismo ha llegado a la administración de la cosa pública. Pero también lo que no se puede dejar de lado es que ha habido importantes inversiones para poder mejorar la calidad de los centros educativos. Del área rural a los sectores urbanos se han ido invirtiendo ingentes cantidades de recursos. Hoy en día la regla general es que todos los colegios tengan titulados, y la excepción es que algunos no lo tengan. También de la misma manera no se puede desconocer que ha sido el gobierno nacional quien ha garantizado que todos los maestros puedan recibir incluso los implementos de laptops para que se pueda coadyuvar con esto en la mejora de la calidad de la educación. De la misma manera debemos nosotros reconocer que en la Constitución Política del Estado se han incorporado articulados que garantizan que la educación sea gratuita. No debemos olvidar lo que establece el artículo 77, por ejemplo, de nuestra Carta Magna, que señala que la Constitución es una función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene por obligación indeclinable sostenerla y garantizarla y gestionarla. Y creo que en esa función y en esa labor hemos ido trabajando desde el órgano ejecutivo. También de la misma manera y en estricto cumplimiento a esta prerrogativa constitucional es que una vez que ha llegado el hermano Luis Arce Catacora a la presidencia de los bolivianos, se ha visto los mecanismos para poder nuevamente reanudar las actividades académicas presenciales. Lastimosamente hemos tenido que transitar decisiones nefastas en la gestión 2024 para poder clausurar el año escolar, siendo que en el hemisferio sudamericano aún no había sucedido ese tipo de decisiones. Y hemos tenido que reanudar y hemos tenido que hacer las inversiones correspondientes para garantizar esta facultad o esta prerrogativa constitucional. Ahora, el conflicto versa, luego de que se tenía 200 elementos o de 200 petitorios que habíamos asemejado a un rosario, a 10 rosarios, versa con relación a la currícula o una malla curricular del sistema educativo que consiste en implementar enseñanza de cerca de 100 nuevos temas, entre ellos ajedrez, robótica, origami, educación sexual, mociones de estadística, seguridad informática, creación de blog. El cuestionamiento de los maestros, señalan, es que en relación a que los maestros no estuviesen formados o que los profesores de educación física deberían enseñar ajedrez o que los profesores del ramo deben prepararse y responder a las exigencias de la malla curricular. El Ministerio de Educación ha asegurado que la malla curricular ha sido ya trabajada con un año de anticipación. Y la malla curricular no se puede conceptualizar o no se puede entender, y en esto también existe una distorsión, pretendiendo hacer creer de que se estuviesen incorporando nuevas materias, sino que dentro de lo que se entiende por malla curricular son contenidos, son temas que se están incorporando dentro de lo que ya existe en la actualidad. Y esta no es una labor novedosa.
Esta es una labor que permanentemente se realiza, incluso en las unidades facultativas, en el sistema universitario, permanentemente, al menos en las universidades privadas, se van actualizando contenidos en función de los nuevos avances de la ciencia y de la tecnología. Y esta es una labor habitual, no solamente en Bolivia, sino solamente viendo en los países de Sudamérica, que habitualmente se van haciendo ajustes sobre los contenidos, sobre los temas. Antes nosotros conocíamos como temas, ahora son contenidos. Y pareciera que entramos a una espiral de movilizaciones para pretender hablar de temas. Y pareciera que en algunos, a través de algunos medios de comunicación se pretende hacer comprender que son materias que se estuviesen incorporando. Y no es así. Creo que debemos ser muy objetivos en el sentido de entender de que si no tenemos la posibilidad de ir actualizando nuestros contenidos, obviamente vamos a tener la posibilidad de contar con bachilleres o con bachilleres fundamentalmente que no van a estar en armonía con los nuevos avances de la tecnología y en consecuencia podamos tener algún tipo de deficiencias en este proceso educativo. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Juan José Jáuregui. Ahora le pedimos a don Luis Eduardo Siles dar cuenta también de este primer punto del programa. ¿Qué mencionar? ¿Qué elementos se pueden destacar? Adelante, don Luis Eduardo Siles. Bueno, muy buenas, José Luis. Un saludo cordial para usted, para los oyentes de Radio Panamericana y aquí para nuestros contertulios, don Juan José Jáuregui y don Carlos Bert. Más de década y media después de que llegó por primera vez el movimiento al socialismo al poder, podemos llegar a la conclusión de que la educación ha mejorado, estamos significativamente mejor, podemos enorgullecernos de los logros de la educación, o simplemente nos tenemos que remitir a una evaluación cuantitativa, que es lo que hizo aquí nuestro amigo el diputado Jáuregui, que nos habla de salarios, de presupuesto, de infraestructura, de una época de bonanza donde había los recursos, porque el problema es que ahora ya no hay los recursos, pero en esa época la había, y por lo tanto ha habido un desarrollo, un crecimiento, una mejoría, de acuerdo a las cifras que él nos cita. Pero obviamente un tema tan complejo como el de la educación no es solo el tema cuantitativo, ¿no? También es el tema cualitativo. Es decir, las evaluaciones que se hicieron en 2020 realmente mostraron un resultado desastroso a nivel de los bachilleres. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a esto? Suprimieron las evaluaciones. Ya como las evaluaciones no me gustan, entonces suprimo el ejercicio de evaluar. Y cuando quisieron hacer evaluaciones gente de afuera a nivel internacional, no les vamos a permitir que vengan porque a nosotros no nos evalúa nadie. El hecho es de que el resultado de todo este proceso no es un resultado de que haya mejorado la educación, y eso es lo que se refleja, en mi opinión, en este conflicto, que no es solo un conflicto sobre salarios, sobre infraestructuras, es un conflicto también sobre el resultado y lo que se pretende lograr con la malla curricular. A juzgar por lo que se ve de Bolivia afuera, en este gobierno y en el anterior, un poco como que se castiga la meritocracia, o sea, el mundo al revés, digamos, no es el que más mérito tiene el que más posibilidades tiene, sino es al revés. Si no sabe mucho, es ministro. Si sabe un poco más, es viceministro. Si no sabe nada, si no sabe nada es ministro, si sabe un poco es viceministro, y si sabe más, entonces ya ocupa cargos subalternos. Es esa situación en la que hemos estado viviendo estos años, y a juzgar por las declaraciones de algunas autoridades políticas hoy en día, realmente el sistema educativo anterior debe haber sido muy malo, porque el resultado es de que un viceministro nos dice de que cuando hay dinamitas y conflictos en el centro de la ciudad de La Paz, esto es bueno para el turismo. Otro senador nos dice que cuando hay asaltos, cuando hay robos, esto significa que la economía está funcionando bien. Y otro diputado pretende hacer una ley sobre las redes sociales, censurándolas, y acude al plagio para hacerlo. Entonces, realmente, si esto es el reflejo del sistema educativo anterior, lo que vivimos hoy en día es algo problemático, y la educación va más allá de los temas que tienen que ver con los recursos que se asignan a este sector.
El tema de la malla curricular lo que genera es una gran desconfianza y susceptibilidad, no solo entre los maestros, sino también entre los padres de familia. Para venir a este programa yo he escuchado diferentes intervenciones del pedagogo Álvaro Puente y él explicaba de que la currícula que hoy en día está vigente para los niveles de primaria, por ejemplo, sigue siendo en gran medida en su columna vertebral la currícula que estaba vigente, que se estableció en los años 50. Es decir, solo hay unas mejorías que por lo demás no son acompañadas de los recursos que se necesitan para implementarlas. Se ha decidido enseñar inglés, a todo el mundo nos va a parecer fantástico, porque obviamente el mundo es un mundo donde el inglés es una lengua predominante y tan necesaria. Pero no han contratado un solo profesor de inglés. O sea, ¿cómo yo puedo enseñar inglés si no sé inglés? Esto es absolutamente imposible. ¿Cómo puedo enseñar robótica si no tengo los instrumentos, los laboratorios, los fierros, lo que sea necesario para enseñar robótica? Nos dicen que la robótica va a ser teórica, ¿no? Es como haremos fútbol teórico, ¿no? Nos explicamos todo en una pizarra y nunca tienen oportunidad de jugar los jóvenes. En fin, estos son temas que son falencias de esta malla curricular. Nos dice el diputado que son más de 100 cosas que se han agregado: el origami, educación sexual. Para cada una de esas cosas pues se necesitan recursos pedagógicos para poder enseñarlos a nivel de todo el país. Los recursos materiales y los conocimientos necesarios los tienen que tener los maestros, sino cómo van a poder enseñar este tipo de cosas. Estos son temas complejos que no pueden ser improvisados, es decir, aquí realmente se necesita un esfuerzo donde haya un gran nivel de concertación entre los maestros, el Ministerio de Educación, los padres de familia y otros actores de la sociedad civil. Y para eso tiene que haber pues un espíritu de concertación, de diálogo, de escucharse, de respetarse. No hay los recursos para el tema de la robótica, no hay los recursos para el tema del inglés, ni para todos los otros temas que han sido mencionados. Pero para el tema de la historia, y decir la inmensa mentira de que el 2019 hubo un golpe y no hubo fraude, para eso sí hay los recursos, para eso están los libros, para eso está todo actualizado y todo impreso. No puede ser, pues, aquí hay un ánimo de adoctrinar, de cambiar la historia, de manipular a los jóvenes, y es contra eso que se están rebelando los maestros y los sectores de los padres de familia que los apoyan. Esta ideologización de la currícula escolar es pues muy malsana, muy perversa, y no ha resultado en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto? Donde se intentó hacer esto, en la Unión Soviética, antes del derrumbe de la cortina de hierro, o en Cuba, o en Corea del Norte, lo que hay son sociedades sumamente oscuras, ¿no es cierto? Sumamente encerradas sobre sí mismas, donde no hay productividad, no hay competitividad, no hay creatividad. Es eso lo que queremos hacer, ideologizando a los niños con estas historias de que hubo golpe y no fraude, etcétera, queriendo zanjar este debate, que será un debate de los historiadores del mañana, en los libros escolares. Esto no puede ser, esto es una agresión a los padres de familia que quieren que sus hijos estén dotados de instrumentos para poder desenvolverse en la vida, y no siendo parte en un debate entre políticos sobre si hubo golpe o fraude. Entonces, yo creo que estos son temas también centrales que deberían ser discutidos, y no deberíamos discutir solo temas de recursos, sino temas de fondo. Los maestros reclaman un aumento salarial. Bueno, eso es humano y también es lógico cuando sobre todo nos dicen de que todo está bien en la economía, ¿no es cierto? Que hay muchos recursos, que hay plata, que no hay problema, que los dólares solo están escaseando momentáneamente, que ¿por qué se hace tanto lío? Bueno, si es así, los maestros tienen derecho a que se les aumente su sueldo y que puedan trabajar en mejores condiciones. Entonces, lo que hemos visto estos días del conflicto es un diálogo de sordos entre ambos sectores, y yo creo que es porque durante mucho tiempo se ha ido inflando este conflicto, se ha ido tapando, se ha ido negando, y ahora ha estallado en una forma especialmente
contundente, y lo que haría de bien el gobierno es establecer un diálogo sincero, de buena fe, y encontrar soluciones dentro del marco de lo posible a lo que plantean los maestros. Los temas de recursos se entienden, cuando no hay, pues solo alcanza para tanto, pero los temas de tener la voluntad de cambiar la malla curricular, no entendemos por qué no se puede debatir esto en el seno de la sociedad, con los maestros y con los padres y con todos los actores interesados. Perfectamente, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice don Carlos Bert, precisamente en este primer punto del programa? ¿Qué hacer en este conflicto? Muy buenas tardes, amigos de Radio Panamericana y toda la audiencia que sigue este programa, y sabemos que es una audiencia gigantesca. Un cordial saludo a Juan José Jáuregui, diputado del MAS, presidente, ¿no?, de la Comisión de Constitución. Va a ser muy importante su aporte en el siguiente punto. Y a don Luis Eduardo Siles, jefe del MNR, todavía entiendo. Quizás para no repetir lo que se ha afirmado ya, debiéramos prestar atención a cómo se ha originado este conflicto. El día de ayer, viernes, los maestros cumplieron 6 semanas de movilización, 1 mes y medio de movilización. Y la movilización ha ido aumentando, increciendo. Hay huelgas de hambre en diferentes distritos. ¿Cómo comenzó este conflicto y qué derivaciones tuvo? Es un dato no menor, y que la población casi no conoce los entretelones de esto. Comenzó con el anuncio del Ministerio de Educación de la introducción de las modificaciones en la malla curricular. Los temas que ya se han mencionado llamaron la atención de maestros y de padres de familia. Educación sexual, origami, todo esto, ¿no? Ajedrez, en fin, hay varias otras cosas, robótica, y llamó la atención. Los maestros se organizan, comienzan a movilizarse, y aquí aparece una novedad. El diputado Jáuregui hizo notar que en los últimos 15 años los maestros no se han movilizado porque no tenían conflictos. Lo que sucedía era otra cosa. El Partido Comunista de Bolivia controla el gremio de los maestros hace siquiera unos 30 años. Tiene un control rígido de los maestros urbanos, especialmente, de todo el país, de la Confederación. Y controla esto porque controla unos distritos grandes, pero la mayoría de los distritos pequeños. En la Confederación hay como 34 federaciones. Y el Partido Comunista de Bolivia es parte del gobierno. Entonces, en estos 15 años, la Confederación del Magisterio no ha generado ninguna propuesta, no han habido reclamos, no se movilizaron y subordinaron la organización sindical de los profesores, de los trabajadores de la educación, a la lógica gubernamental. Este año sorprende. Habrá que investigar qué ha sucedido, en qué momento el gobierno pierde control de la Confederación. Quizás es un subproducto de la división interna y otros factores más. Lo cierto es que, contra lo que piensa el diputado Jáuregui, aparece ahora la Confederación de Trabajadores de la Educación de Bolivia con un documento realmente difícil de asimilar, y hay que estudiarlo con mucho cuidado. Es un documento de como unas 8 a 10 páginas, el pliego petitorio,
con informes de comisiones. No llegan, como dice el diputado, a 100 o más de planteamientos. No llegan a tanto, pero están fácilmente por las 50 a 60 temas planteados. Bien, esto es saludable, porque después de 15 años, un sector social muy importante y una organización sindical recupera independencia política del gobierno. Y ese es el primer punto de su pliego. En el capítulo político sindical, el pliego se proponen ellos consolidar a la Confederación como su organización con independencia política. Y eso es saludable. Ojalá la COP hiciera lo mismo y dejen de ser peones del gobierno. Porque el movimiento sindical boliviano necesita recuperar esa autonomía. Bien, no vamos a revisar todo este pliego porque no podríamos hacerlo en pocos minutos. Sucede que al final de este pliego hay un capítulo que tiene subtítulo Reivindicaciones inmediatas. Me voy a dedicar solo a estos y son resumidos 7 puntos nada más. El primer punto: presupuesto, dice, que cubra todas las necesidades de la educación, poniendo énfasis en los ítems de nueva creación. Y el tema de los ítems de nueva creación para el magisterio urbano y también para el rural tiene una deuda histórica. ¿Qué es este problema? Hay dos componentes en este problema. Cada año las escuelas de formación de maestros diploman nuevas generaciones, tandas de maestros, pero el Estado no los contrata y existen, no tengo el dato, pero deben ser fácilmente unos miles de jóvenes profesionales y algunos no tan jóvenes que no están trabajando, están cesados. Y si no han logrado ubicarse en la educación privada, su situación debe ser complicada y con seguridad son empleados o informales. Bien, pero el otro componente es aún más odioso en esta deuda histórica. Al parecer, por la explicación de algunos de sus dirigentes, existen profesores que trabajan las 100 horas, pero les pagan de 80, porque no hay presupuesto. Es decir, con tal de tener acceso a un trabajo, aceptan trabajar parcialmente sin remuneración. Esa es la deuda histórica. Y entonces plantea la Confederación con el respaldo de las 34 federaciones. Esto es lo novedoso, que el Partido Comunista no permitía que esto sucediera. ¿En qué momento ha perdido el MAS y PSP control de esto? No lo sé, hay que indagar. Han pedido que se cubra la deuda histórica. En el temario de nuestro diálogo dice: alcances del conflicto del magisterio en función de los últimos sucesos. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministerio? Ha dicho: solo podemos reponer 16,000 ítems, 8,000 para los maestros rurales y 8,000 para los urbanos. Y con esos 8,000, el gremio del magisterio considera que no se cubre sino mínimamente esta deuda histórica. Aquí lo que está sucediendo es que las severas restricciones presupuestarias del gobierno de Arce Catacora, que tienen que ver con el agotamiento de su modelo económico, que tiene que ver con sus enormes debilidades en otros sectores de la economía, no le permiten
ya atender las demandas que hoy son de educación, mañana va a ser de salud y quién sabe qué más. Entonces, por eso es que estamos frente a esta situación de impasse. Segundo punto, respeto a las materias técnicas en el marco de la pertinencia académica, formación de maestros para esas materias. O sea, los componentes nuevos, pero no solo esos, también otras materias no tienen maestros formados para ello. Y los trabajadores de la educación reclaman eso y dicen, está bien, modernicemos la currícula, hagámoslo de manera participativa, pero formemos maestros para estas nuevas áreas que no existen. Punto 3. Carga horaria mínima de 96 horas para primaria y secundaria, que ahí está entre líneas el tema que he descrito. Hay trabajadores de la educación que desempeñan funciones como 100 horas o 90 y tantas horas y les pagan de 80 e incluso hasta de menos. Cuarto punto, eliminar el manoseo político y la corrupción en la asignación de cargos en los institutos superiores de formación técnica, tecnológica y escuelas de formación de docentes. Aquí ya está el tema político. En verdad, los organismos sindicales del magisterio han conseguido su independencia y están luchando por reivindicaciones netamente sectoriales que se explican en función de lo que ha estado sucediendo en estos 15 años en la educación con la complicidad del Partido Comunista de Bolivia, como el autor de estas cosas. 5. Universalización de 100 horas para la educación inicial, alternativa y 120 horas para la educación especial. 6. Y esto lo voy a leer textualmente, comillas. Espero que la audiencia nos escuche. Miren lo que dicen los maestros. Salvar lo poco que queda de calidad en la educación, introduciendo en los programas de estudio contenidos científicos, liberándola de ese modo de concepciones subjetivas y retrógradas. ¿A qué se están refiriendo los maestros? A los efectos de la ley Avelino Siñani, que ha hecho retroceder al sistema educativo boliviano. Les han puesto a los niños espejos retrovisores y han estado siendo educados mirando al pasado. Entonces los maestros están ya reaccionando contra esto. Y 7. Toma de decisiones con participación de los actores educativos. Se rechazan decisiones político-partidarias del gobierno. Vean, estos son los puntos centrales. Y la única respuesta del ministro ha sido 8,000 ítems para paliar la deuda histórica. Termino con lo siguiente. El tema de fondo es ese, que es un desafío para no solo el gobierno, sino para los propios maestros. Voy a mencionar dos cosas de cómo se ha deformado a partir de la ley Avelino Siñani, más los últimos temas introducidos en estas supuestas innovaciones curriculares. En la educación, en los textos escolares, los años anteriores, hace como unos 7 años, se han inventado la historia de un personaje que se llama Evito. A los niños se les ha entregado textos con una historieta, donde el personaje central es el héroe que salva todos los conflictos en el país y es un niño con la cara de Evo Morales. O sea,
más manipulación burda como esa no puede existir. Así han estado educando a los niños. O en la malla curricular, que es una segunda muestra, en la nueva malla curricular, que es una segunda muestra de cómo el MASI PSP, en estos ya van 17 años, ha decidido utilizar la educación como un aparato para homogeneizar ideológica y políticamente a las nuevas generaciones, introduciendo temas que son sólo de su cosecha político-partidaria. Ya lo ha mencionado Chichi Siles, pero voy a poner una alternativa. En el nuevo texto, en la nueva currícula, no ha habido fraude en 2019. Lo que ha habido es golpe de Estado. Y sobre eso construyen una visión. Pero no hay ni media letra sobre las razones de la pérdida del mar y de la pérdida del Silala en La Haya. No dicen nada. Aquí no ha pasado nada. O sea, todo lo negativo del gobierno, silencio. Y lo que a ellos les interesa manipular entra en la currícula, en los nuevos programas. Ese es el aporte de estos maestros y creo que debemos felicitarnos. Ha despertado la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana en Bolivia. Muchas gracias, don Carlos Bert. Vamos a realizar brevemente una segunda ronda en este primer punto para ir estableciendo algunas puntualizaciones y seguramente apuntes que se han registrado. Diputado Juan José Jauregui. Bien, gracias. En realidad, hagamos algunas puntualizaciones. Creo que es necesario entender qué es una malla curricular. En realidad, antes se llamaba plan de estudios. Y ahora se pretende señalar que se está modificando la malla curricular. Lo que se está haciendo es sobre lo que la malla curricular ya tiene, incorporar o modificar temas, contenidos de la malla curricular. No se están incorporando nuevas materias. Eso que queda absolutamente claro. Ahora, para poder iniciar a hacer algún tipo de observaciones con relación a algunas falacias que se han ido construyendo con relación a los nuevos contenidos, porque no vamos a hablar de que la malla curricular se ha modificado. Se están modificando los contenidos de la malla curricular, o sea, de los temas, de la materia, los contenidos que tienen que ir actualizándose. Y con relación a un contenido que se encuentra para sexto de secundaria, y esto lo hemos visto en muchos medios de comunicación, cuando hablan del contenido herencia, y varios medios de comunicación también han divulgado la apreciación de algún analista con relación a ese contenido herencia, y pretendía hacer señalar de que a través de estos nuevos contenidos se está enseñando a nuestros hijos que puedan pedir herencia a sus padres. Una distorsión de esta naturaleza es inadmisible, porque en realidad ese contenido se hace referencia a la herencia o a las leyes de la herencia de Mendel. Es un tema absolutamente biológico y que no está vinculado a un tema herencia de derecho sucesorio. Y han sido algunos elementos que han sido instrumentalizados para ir deteriorando esta actualización de los contenidos que hacen a las mallas curriculares o a los planes de estudios. Lo que no se puede negar en esta realidad es que ha existido mejoras, ha habido inversión en educación. Todos los establecimientos se han ido mejorando. No puede haber un establecimiento en Bolivia que no haya recibido inversión por parte del Estado central para mejorar sus condiciones. De la misma manera, no se puede desconocer que en el magisterio se ha ido mejorando sus salarios. Desde la gestión que hemos ingresado en el 2006, se han ido mejorando sus condiciones económicas, y de la misma manera lo que no se puede ir a desconocer es que ha habido un gobierno que ha tenido la capacidad económica de invertir en más de 150,000 maestros para entregarles por lo menos una laptop.
No se puede desconocer que ha sido esta gestión de gobierno a partir del 2006 y los años posteriores que ha ido garantizando la entrega de textos que permitan apoyar la formación de nuestros niños, niñas, estudiantes. Pero también creo que es inapropiado poder señalar que existe un proceso de adoctrinamiento cuando se incorporan contenidos o temas con relación a los acontecimientos de la gestión 2019. Si es un hecho que ha tenido sus consecuencias, muchos de los niños que en este momento siguen transitando incluso su formación en colegios han sido parte, han visto todos esos acontecimientos a través de los medios de comunicación. Panamericana incluso permanentemente hace referencia a esos acontecimientos y a las consecuencias, a los procesos y a todo lo que está sucediendo. Pretender no hablar de esto es pretender, como decía Carlos Bert, no ver con un retrovisor a todo lo que ha sucedido en la gestión 2019. Creo que el contenido que hace referencia o el tema que hace referencia a los sucesos de la gestión 2019 en realidad dan la posibilidad de que se recabe los suficientes elementos, libros, revistas, recortes de periódico, otros antecedentes para que se inicie un debate en las aulas. ¿O es que vamos a negarle la posibilidad a nuestros estudiantes de que puedan iniciar un debate, una reflexión sobre todos estos acontecimientos? Y obviamente, si en el debate en el aula los alumnos evidencian de que ha existido anomalías dentro del proceso electoral de la gestión 2019, será pues el alumno, el educando, quien tendrá que dar y tomar sus determinaciones. Lo que no podemos encontrar o no podemos entender en este momento que tengamos es una educación bancaria, una educación donde tengamos que recepcionar simplemente la información que se nos está proporcionando. Hoy en día tenemos que tener una educación donde nos permitan reflexionar sobre todo lo que está sucediendo y los contenidos. Creo que la motivación cuando se ha incorporado este tipo de elementos básicamente está fundamentada en que se permita reflexionar a los estudiantes. Lo que queda absolutamente claro es que no se pueden asemejar las condiciones actuales de la educación con las que se tenía hace años atrás. Y obviamente sería pues un absurdo pensar que nos quedemos estáticos en términos económicos y que nos quedemos estáticos en términos de contenidos de la educación boliviana. Tenemos que ir avanzando. Y todo avance obviamente que es conflictivo, de la misma manera que se han generado los conflictos en la década del 90 con los cambios estructurales dentro de la educación boliviana, que también generaron movilizaciones, que también tuvieron una serie de consecuencias y que también generaron resistencias por parte del sector del magisterio. Todo momento de cambio obviamente tiene sus escenarios de resistencia, de conflictividad, pero creo que estamos distorsionando los contenidos para poder conducir a un nivel de conflictividad que de ninguna manera va a permitir solucionar este tema. El tema presupuestario, por ejemplo, es absolutamente innegable que los cambios y la cantidad de recursos que se está invirtiendo en este momento son superiores a cualquier otra cartera de Estado. Una serie de falacias con relación a cuántos recibe el Ministerio de Defensa. En tiempos neoliberales, probablemente el Ministerio de Defensa recibía más recursos. En tiempos del gobierno de Luis Arce Catacora, la educación es el sector que está recibiendo la mayor cantidad o la mayor asignación de recursos presupuestarios, el 10.8%. Luego viene salud, luego vienen otros sectores. Defensa creo que está con menos de 3.000 millones de bolivianos. Sector educación está con arriba del 26.000 millones de bolivianos. Estos son cambios que realmente deben ser objeto de una real valoración y no simplemente de una politización, porque no puede haber en este momento, todos tenemos memoria de la década del 90 cuando se paralizaban las escuelas fiscales por meses por el simple hecho de que los maestros no cobraban puntualmente sus salarios. Hoy en día, gracias a la correcta administración de los recursos, no tenemos la posibilidad de ver a nuestros maestros movilizándose cuando hasta el 8 de cada mes les deben depositar sus sueldos en sus cuentas. Perfectamente, muchas gracias, diputado Jáuregui. Para cerrar este tema brevemente, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo creo que desde el 2006, en resumen, existe la tendencia a pensar de que si yo doy dinero, si el Estado da la plata, o yo la doy a nivel individual o grupal, entonces se han solucionado todos los problemas. Aquí exponiendo, como hay plata, ya no hay problema.
Y lamentablemente no es así, ¿no es cierto? En el tema de la educación o en el tema de la salud. En el tema de la salud nos dijeron vamos a hacer no sé cuántos hospitales, 80. ¿De qué sirve 80 hospitales si no hay los médicos, los especialistas, los insumos, los remedios, etcétera, etcétera, etcétera? Lo propio es en el tema de educación. No creo que esté mal que haya más infraestructura, está bien, pero si no hay los maestros, no ganan lo que tienen que ganar, no tienen los insumos para enseñar, se les dice enseña inglés, pero no sabe inglés. Entonces, ¿de qué sirve tener una infraestructura? Es decir, es como un esfuerzo que no está completo, no hay una visión de que una política pública tiene que incluir los recursos, la infraestructura, pero también los insumos, las personas, la formación, los valores, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a pretender pues que sean los alumnos los que zanjen si el año 2019 hubo golpe, hubo fraude? Pero esto es una aberración desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista moral, poner a ese nivel esa discusión. Pero si lo vamos a poner, como lo dijo Carlos Bert, entonces también hablaremos pues de temas mucho más importantes que ese, como el tema del mar, por ejemplo, que se les inculca a los niños desde 0 años hasta que salen del colegio el tema del mar. Bueno, cuéntenles pues de que por razones políticas fueron a La Haya a reclamar el mar porque creían que les convenía políticamente y cerraron por los siglos de los siglos la puerta jurídica a que Bolivia tenga mar. Eso yo creo que todo el mundo lo debería saber y debería saber también quiénes son los responsables de eso, qué es lo que hicieron, si debería estudiar el caso desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, cuánto costó, desde el punto de vista de todo lo que se dijo y cuál fue el resultado. Y lo propio con el Silala, ¿no es cierto? Hemos ido a hacer a La Haya exactamente lo contrario de lo que teníamos que hacer. Entonces realmente sí que son casos de estudio donde no hay ninguna discrepancia. Además, nadie nos va a decir que nos fue bien, aunque los masistas nos dicen que nos fue bien en ambos casos. Pero personas, digamos, más o menos subjetivas llegarán a la conclusión que perdimos el mar y perdimos el Silala. Entonces, un poco aquí es el escoger los temas los que reflejan una intención pues politiquera, ¿no es cierto? Y hacer politiquería con los niños, con las personas que no tienen aún una visión del mundo, sustituyéndose además a sus padres en temas de sexualidad, etcétera, no es algo correcto. No están siendo generosos con el país, están siendo mezquinos con el país, y eso es lo que los maestros están diciendo, y es importante que lo digan, y es importante que la ciudadanía lo respalde, y esperemos que mañana, cuando las cosas cambien, un nuevo gobierno no haga lo mismo pero al revés, sino que realmente restituya la educación donde tiene que estar, fuera de las cochinadas de la política, fuera de las discrepancias que solemos tener con tanta pasión y con odios y amores que no corresponden a quienes se están formando y tienen que aprender la objetividad de los datos, de la verdad y de las cosas como son. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Para finalizar este primer punto, don Carlos Bert. Sí, unas cuantas ideas solamente. Que a partir de 2006, 2007, no solo el sector educación, sino el conjunto del gobierno nacional y de los sectores de actividad y productivos han recibido muchísima más plata de lo que recibían antes. Es una verdad de perogrullo, porque a partir precisamente de 2006 comenzó el boom internacional de las materias primas y Bolivia se benefició por las exportaciones de gas, etcétera, etcétera, etcétera. Aumentaron los impuestos. Bueno, en estos 17 años, distinguido diputado Auregui, el ciclo masista ha consumido como 160.000 millones de dólares para traernos a la situación en la que estamos. Así que no le extrañe que destinaron más recursos al sector educación. Porque si no fuera así, en el fondo lo que les está diciendo usted a los maestros es que están locos, ¿no? Que han sido beneficiados con mucha plata, que reciben sus sueldos puntualmente y se movilizan. No es así, no lo es. A ver, descubramos qué hay debajo de esto. La distribución competencial
en el sector educación es la siguiente. El gobierno nacional solo cubre recursos humanos, nada más. Los gobiernos municipales cubren infraestructura y suministros. El UPRE. Espéreme un ratito. Gobiernos municipales, infraestructura y suministros. Y los gobiernos departamentales han sido marginados, tienen unas dos cositas, atienden servicios de los institutos técnicos superiores. Antes eran el núcleo de la descentralización, con la ley Avelino Cignani han vuelto a descentralizar la educación. Esa es la distribución competencial. ¿Por qué la UPRE? ¿Qué es la UPRE para la audiencia? La Unidad de Proyectos Especiales de la Presidencia del Estado. ¿Por qué la UPRE se metió a construir escuelas e infraestructura que no le correspondía hacer? ¿Por qué? Por las comisiones. Diputado Jáuregui, en este momento salen noticias en todo lado. Hay N escuelas construidas por la UPRE con serios problemas en la calidad de construcción, que los gobiernos municipales no los quieren recibir porque están con problemas. Hay N problemas en todo el territorio nacional, porque el gobierno central decidió incursionar en infraestructura. Si lo hubieran hecho bien en su totalidad, o en los casos que lo han hecho bien, ya a la población no le importa quién invierte y quién no lo hace. Está bien, lo hicieron, pero no les correspondía hacer. En vez de introducir eso, esa plata podían utilizarla para evitar que hoy exista esa deuda histórica. Por eso están reclamando los maestros. Le voy a dar un dato más para ver la irracionalidad de este gobierno. El primer presupuesto del ciclo masista, el presupuesto de 2006, si usted revisa los grupos presupuestarios 10.000, 20.000 y 30.000, que es el gasto corriente, salarios de los empleados públicos y servicios con los que trabajan los empleados públicos, el monto le va a dar como 1.800 millones de dólares. Digamos 2.000 millones de dólares. Revise usted el presupuesto de 2022. Esos tres grupos presupuestarios suman 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares. Ese es el crecimiento de la burocracia estatal. Y en medio de ese brutal crecimiento dejaron de atender sectores como educación y salud, generando esta deuda histórica. O sea, hubo plata, la mal utilizaron, la malgastaron, y las consecuencias estamos viviendo hoy en día. Ese es el estado de situación de la educación, de salud, y claro, ahora el ministro de Educación no puede acceder a mayor presupuesto para atender la demanda de los maestros que felizmente se independizaron. Su confederación ha adquirido independencia y está legítimamente peleando por sus reivindicaciones. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, cerramos el primer punto de diálogo en Panamericana. Nos vamos rápidamente al segundo, que tiene que ver con distintos ámbitos. Si bien el tema del magisterio marca niveles de conflictividad en función de los acápites, de los elementos que han mencionado nuestros invitados, se tiene una idea de lo que está ocurriendo en el país en ese tema. Pero en el segundo punto incorporamos también varios otros elementos, muchas variables que pueden generar también mayor nivel de conflictividad, a decir de algunos analistas, producto de iniciativas legales que se encuentran sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo habíamos manifestado, el proyecto de ley 280, el 305, para mencionar algunos aspectos. Le damos la palabra al diputado Juan José Jáuregui. ¿Qué dice en este segundo punto? Adelante.
Vayamos a hacer algunas puntualizaciones y creo que es necesario poder hacer algunas precisiones. Cuando se habla de 12.000 millones de dólares en la burocracia estatal. Así es. Pero Carlos, cuando hablan tendenciosamente de ese tipo de datos, los analistas, entre comillas, no desglosan pues a quiénes va esa inversión en la burocracia estatal. ¿Acaso no vas a reconocer que parte de esa inversión es en el sueldo que se le paga al magisterio, al salud? Pero claro que sí, son más de 150 maestros que usted los conceptualiza como burocracia estatal. Son la cantidad de médicos, enfermeras, personal de apoyo que usted involucra como burocracia estatal. Son la cantidad de policías efectivos del Verde Olivo que usted involucra como burocracia estatal. Y la cantidad de militares también que usted involucra como burocracia estatal. Es decir, toda esta inversión ha estado direccionada siempre para atender salud y educación. Entonces no vayamos a satanizar los 12.000 millones de dólares que fueron destinados para masistas, faltaría que digan, porque sabe usted que los que están movilizados en las calles y son el magisterio no son masistas. O tal vez existen masistas, pero el hecho es que están por una reivindicación sectorial que obviamente es entendible porque todos queremos que nuestros sectores tengan mejores condiciones laborales, eso es absolutamente claro, pero existen también condiciones que el Estado aún no está en capacidades de atender. Y esto hay que ser absolutamente claro. Todos conocemos el régimen competencial. En temas salud sabemos hasta qué nivel de atención, primer, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quienes se encargan de atender. Y también es bien hidalgo de nuestra parte sería en reconocer que el Estado central ha tenido la capacidad, sin discriminar gobernaciones ni municipios, sean del MAS o no sean del MAS, para poderles apoyar con inversión para que podamos corregir obras de autoridades de la década previa a que el movimiento al socialismo llegue al gobierno. Y yo como orureño me voy a referir, por ejemplo, hoy en día el gobierno de Luis Arce Catacora va a invertir 38 millones de bolivianos, Carlos Bert, para corregir esa obra de alcantarillado sanitario del Casco Viejo que usted ha dejado cuando era prefecto de la ciudad de Oruro, del departamento de Oruro. Esas son las inversiones que se están realizando y que de ninguna manera se pueden satanizar como inversiones inadecuadas o como mecanismos de corrupción, como se pretende señalar. Si tiene conocimiento de que en el UPRE se estuviesen cometiendo actos irregulares, usted es abogado, puede constituirse, puede hacer la denuncia y yo le voy a ayudar. Usted dígame dónde existen algunos indicios de corrupción de esta naturaleza. Ahora vayamos a referirnos al segundo punto, que habla del nivel de conflictividad a partir de varias normas que se encuentran en tratamiento legislativo. En esta semana se ha ido nuevamente alimentando un escenario en el cual se ha hecho conocer el tratamiento de 3 normas. El proyecto de ley 280, que habla de la legitimación de ganancias ilícitas, fortalecimiento a la lucha contra el terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas. El otro proyecto de ley es el proyecto de ley 304, que habla del control o mecanismos de control de las redes sociales, y el proyecto de ley 305, que es ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En el caso del proyecto de ley que hace referencia al PL 200, vayamos por lo más sencillo, el PL 304, que hacía referencia a las redes sociales y que ha sido objeto de observaciones y movilizaciones por algunos sectores también. Hemos sido muy enfáticos de este legislativo en el sentido de señalar que esta ha sido una iniciativa absolutamente individual de un diputado que ha hecho y ha activado la facultad que está establecida en el 162 de nuestra Constitución, que es el procedimiento o la iniciativa legislativa. Diputado presentó, consideró que era pertinente, pero siempre hemos señalado desde las distintas comisiones que tendríamos que conocer este proyecto de ley de la impertinencia, la
el momento inadecuado, en el sentido de que no se habría construido esta norma desde los distintos sectores que estuviesen involucrados y sin tener la participación de todos. Haciendo conocer estas observaciones, hemos conocido hace unos días atrás que se ha retirado esta iniciativa, no existe tratamiento, no se va a iniciar el tratamiento y en consecuencia proseguir con la especulación con relación a estos contenidos sería un absoluto despropósito. Pero nos referiremos a lo que establece el 280 y seguramente en esto vamos a tener algunos puntos de vista que vamos a discrepar. Con relación al tipo penal del artículo 133 del Código Penal, que sanciona el terrorismo, existen recomendaciones del grupo de expertos internacionales, recomendaciones de la CIDH en el sentido de referirse, incluso el Tribunal Constitucional en algunas determinaciones ha hecho algún tipo de referencia con relación a este tipo penal en el sentido de decir que este tipo penal es ambiguo, es amplio en su aplicación. Porque en la primera parte de la redacción del 133 habla de que se entenderían como tipos penales o como conductas a ser subsumidas en el tipo penal de terrorismo, incluso los delitos contra la seguridad común, delitos contra la salud pública. Y si revisa el radioescucha en este momento, el Código Penal, el 133, dice delitos contra la salud pública. Y lo que no hace la actual redacción del 133 es detallar qué conductas con precisión se subsumirían en la comisión del delito de terrorismo. Y son recomendaciones internacionales incluso que señalan que debe hacerse un desglose preciso de qué conductas se podrían subsumir. Pero también existe el acápite donde señala que ninguna movilización sectorial, ninguna movilización gremial, ninguna movilización que busque hacer respetar sus derechos fundamentalísimos, sus derechos, sus reivindicaciones salariales, puede ser conceptualizada o puede ser entendida o puede ser subsumida en la comisión del tipo penal de terrorismo. Y de manera muy tendenciosa han existido sectores, representantes, incluso algunos parlamentarios de oposición que han pretendido engañar y hacer creer que con este nuevo tipo penal, porque no es un tipo penal nuevo, con este nuevo tipo penal se estuviese vulnerando el derecho a movilizarse, se estuviese coartando ese derecho constitucionalmente protegido. Y eso no es cierto. Se garantiza, existe un parágrafo 4 en el proyecto de ley que garantiza que las movilizaciones, reivindicaciones, sean sectoriales, salariales o de cualquier índole que esté buscando el garantizar los derechos constitucionales, no pueden conceptualizarse como terrorismo. Es por eso que han instrumentalizado lo que es los contenidos del proyecto de ley 305 en la parte del 133. En la parte de lo que corresponde la legitimación de ganancias ilícitas, incluso hemos ido viendo algún dirigente de un sector gremial en el sentido de señalar que con la aprobación de esta legitimación de ganancias ilícitas nos vamos a quedar despojados de todo, vamos a estar desvestidos porque no vamos a tener nada nuestro. Eso es absolutamente falso. El tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas tampoco es un tema novedoso con este proyecto de ley. Ya tiene una data de ¿cuántos años? Desde la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, aproximadamente, ¿no? Entonces, este tipo penal también viene en atención las recomendaciones del Gafilat en su momento, y también señala que no se activa contra cualquier conducta de los bolivianos y de las bolivianas. Tiene delitos precedentes, y algunos de los delitos precedentes, por ejemplo, son fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas, delitos de corrupción. El comerciante, el transportista, tiene que ver con delitos de corrupción. Organización criminal, tráfico ilícito de armas, terrorismo, financiamiento al terrorismo, estafas, otras defraudaciones, corrupción de niños, niñas, adolescentes, proxenetismo, trata de personas, receptación proveniente del ilícito de corrupción, de delitos de corrupción, soborno, falsificación de moneda.
Díganme ustedes, ninguno de nuestros comerciantes gremiales, ni nuestros transportistas, ni los sectores que se consideren puedan ser afectados por este tipo penal, que tampoco es novedoso, ya existe dentro del actual Código Penal, sino tenía que hacerse algunos ajustes en virtud de las recomendaciones que ha realizado el Gafilat, y también seguramente en la segunda parte vamos a desglosar cuáles serían las consecuencias de no cumplir estas recomendaciones. Son atribuibles o podrían generar siquiera la duda de que puedan ser mecanismos de persecución a los opositores al movimiento al socialismo. Otra de las mentiras que se ha generado también es que este proyecto de ley, el 280, es un tratamiento, nuevamente, es una reposición del tratamiento del proyecto de ley 218 de la gestión 2021. Cosa más falsa no puede existir. El proyecto de ley 218 de la gestión 2021 está integrado por 77 artículos. 77 artículos donde incluso se crea un Consejo Nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, se le confiere algún tipo de facultades más a la Unidad de Investigaciones Financieras y otra serie de elementos que son absolutamente procedimentales para la investigación de este tipo de actividades ilícitas. Este proyecto de ley 280 simplemente es un proyecto de ley que está integrado por 6 artículos y 4 de estos son modificaciones, son ajustes a las recomendaciones del grupo del Gafilat, nada más. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui, con la misma dinamicidad, rapidez también, don Luis Eduardo Siles, en este segundo punto del programa. Bueno, simplemente una puntualización en lo que se refiere al anterior punto. La burocracia estatal, que entre paréntesis, estimado diputado Jáuregui, no es un concepto, digamos, que sea ofensivo, no creo que lo quiera entrar en esa categoría nuestro amigo Carlos Bert, simplemente el personal que trabaja para el Estado, donde efectivamente están médicos, enfermeras, fuerzas armadas, policías, etcétera, pero son 536,000, realmente son hartos, ¿no es cierto? Es una población importante y cada año bajo el MAS aumentan en 10%. Entre esas personas, el otro día nos hemos enterado que el señor gerente de la gestora creo que gana 35,000 bolivianos. Pero eso no es nada al lado de lo que gana el gerente de la planta de Uria, que gana como 60,000 bolivianos. Y otros técnicos extranjeros de esos elefantes azules que hay en todo el país, que ganan esa cantidad de plata. Es decir, venezolanos o cubanos o de los países que privilegia el oficialismo, no bolivianos. Entonces, esos son temas que tienen que ser dichos, que la gente tiene derecho a saber. Hubo una época en que se nos dijo que era la época de la austeridad, que el presidente, nadie ganaba más que el presidente. Bueno, absolutamente todos se ríen en esa situación, porque la mayoría ganan muchísimo dinero dentro de lo que es propiamente la burocracia, es decir, lo que no son todas esas nobles profesiones de policía, militar, médico, maestro, los que son propiamente los que ocupan los escritorios de la administración pública, sobre todo en la Central de La Paz. Y cuando hablamos de despilfarro, hablamos pues del aeropuerto de Apolo, parado, no sirve para nada, aeropuerto de Evo Morales, aeropuerto internacional Soberanía, campo ferial de Yacuiba, canalización de la quebrada Liberato en Tarija, Cartón Bol, centro bovino de mejoramiento genético en Santa Cruz, el aeropuerto Apihuaqui Tumpa en Monteagudo, todas la empresa azucarera San Buenaventura en La Paz, todos elefantes azules, plata tirada por la ventana que no se puede recuperar, no saben qué hacer con esas disque obras. Entonces, también es importante decirlo, porque cuando se ufanan de que han tenido la plata porque los anteriores se las han dejado, le han dejado el gas y ahora ya no hay gas. Entonces, a los próximos que hay no se les va a dejar absolutamente nada, y eso hay que decirlo. No sé yo, francamente, pasando al segundo tema, ¿por qué el gobierno busca estos pleitos? ¿Por qué se va a buscar estos líos, francamente? Es un gobierno débil que está afectado por la división entre los dos grupos del movimiento al socialismo, que lo veremos al final, que intercambian municiones cada vez más pesadas, y es un gobierno cuyo presidente tiene dificultades de comunicación, lo hemos visto en la entrevista que dio después de 2 años de estar el gobierno. Es un gobierno que ya no está gobernando
en bonanza, está gobernando en una época donde las vacas ya están flaquitas, en fin. Entonces, ¿por qué se busca estos pleitos? O sea, ¿qué necesidad hay de atacar nuevamente a la prensa? No entiendo cuál es qué objetivo buscan. O sea, todos sabemos de que no se puede penalizar la actividad periodística porque la Constitución y la Ley de Imprenta especifican que los delitos y faltas en ese ámbito tienen que ser juzgados por un tribunal o un jurado de imprenta. Es así como funciona, unas pocas cosas que funcionan hace más de 100 años, no sé si más, pero muchas décadas en Bolivia, es la Ley de Imprenta. Entonces, ¿por qué buscar este ataque, esta agresión a los medios de comunicación, que de por sí ya tienen muchas limitaciones económicas, etcétera? Hay que decir que la anterior ley contra el racismo, la que todavía está vigente, que hace que en cada programa periodístico se diga que no tienen que emitir criterios racistas, etcétera, se utilizó no para eliminar el racismo, se utilizó para amedrentar a la prensa. Ese es el origen de la desconfianza que hoy día existe, ¿no es cierto? Por mucho que usted con toda buena fe lea los artículos que leyó y le dé una lectura, digamos, totalmente jurídica, el tema es que ¿cuál es la manipulación que se puede hacer de eso? Es la desconfianza, la susceptibilidad. Es lo mismo cuando hablamos de las ganancias ilícitas, ¿no es cierto? En este país, todos los vendedores informales, los que no pagan impuestos, que son 80% de la población, tienen derecho a sentirse susceptibles, porque finalmente, desde cierto punto de vista, la economía informal es una economía ilícita, porque no es la economía formal. Entonces, yo le ruego, entonces, aquí hay un tema de desconfianza, de susceptibilidad, en base a los antecedentes, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces, por mucho que la ley diga una cosa, lo que se conoce como antecedentes son totalmente diferentes. Ponemos en todos los restaurantes, en todos los lugares públicos, somos iguales ante la ley. Pero a ver, pregúntele al señor Evo Morales si es igual a la señora Yanine Áñez. O sea, todo el peso de la ley, todas las infamias, todos los juicios, no tiene derecho ni siquiera a un juicio de corte, como sí lo tiene previa autorización congresal. El otro señor, ¿sabe? Con todas las indicaciones que existen, no ha sido ni siquiera investigado, ha sido imputado por terrorismo, se eliminó la imputación, etc. Y en todos los ámbitos de la vida nacional encontramos ejemplos así, ¿no es cierto? La señora María Galindo ensucia monumentos nacionales cada vez le da la gana, y los jóvenes de la resistencia cochabambina van a estar presos 6 años por haber pintado un grafiti. Entonces, ahí hay pues un doble rasero, la misma ley, ¿no es cierto? Podemos leer, pero la ley dice esto, sí, pero lo aplican de diferentes formas. Eso es lo que genera esta desconfianza y que ya el gobierno explica, pero ya nadie le cree. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de entender por qué estas reacciones, por qué esta desconfianza de parte de los ciudadanos que salen a protestar. Son temas que hacen a la credibilidad, a la desconfianza, al hecho que estoy seguro que me van a engañar. Y concluyo con el ministro Lima, que dice que estas leyes son para defender los derechos humanos y perseguir a la corrupción. ¿Acaso no hay las leyes suficientes para perseguir a la corrupción? ¿Acaso no existe desde la Constitución todos los mecanismos para perseguir la corrupción? ¿Acaso es necesario hacer nuevas leyes para perseguir la corrupción? Lo propio con los derechos humanos. ¿De qué le sirve al señor César Apaza tener una constitución, defensor del pueblo, toneladas de leyes, si acaban de volver a sacar desde Chonchocoro una persona que no se puede valer por sí misma hasta que vaya a la FELC, a la calle Sucre, en camilla, prácticamente moribundo, a que firme garantías? O sea, ese solo hecho muestra que no existen derechos humanos en Bolivia y no existen posibilidad de hacerlos valer. Ese solo hecho, y hay muchos otros. Entonces, creo que es importante que se entienda de que si vamos a aplicar nuevas leyes, tienen que ser borrando primero la desconfianza que surge sobre quién las va a implementar. Muy bien, gracias, don Luis Eduardo Siles. ¿Qué dice don Carlos Ver en este segundo punto? Sí. Quiero cerrar el primer punto con un mensaje para los compañeros del magisterio. Les envío el dato. Reitero el dato, en 2006 la burocracia estatal representaba o consumía
en el peor de los casos, 2.000 millones de dólares americanos. En 2022 consumen 12.000 millones de dólares americanos, en cifras redondeadas. Ustedes conocen cuánto de esa plata le corresponde a educación. Este es un dato vital. Bien, entremos al segundo tema. Aquí también tenemos que hacer una breve reseña histórica para entender por qué está encrespándose nuevamente el ambiente, el escenario en torno a estos proyectos de ley, especialmente la ley 280, el proyecto de ley 280. ¿Por qué? A ver, existe en el mundo una organización que, a partir de los sucesos de los años 70, 80 y sobre todo las Torres Gemelas en Estados Unidos, prendieron las alarmas sobre el terrorismo internacional. Ese grupo se llama Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y tiene en Latinoamérica, se llamaba primero GAFI Sud, el Grupo de Acción Financiera de América del Sur, y hoy se llama GAFILAT, el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica. Bien, Bolivia no era parte de esta agrupación, de este selecto grupo de entidades expertos que luchan contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo en el mundo. Bueno, Evo Morales decidió en 2009 adherirse. No sabemos si de mutuo propio, lo presionaron, no importa, pero decidió adherirse a, todavía era el GAFISUD, ahora es GAFILAT. Suscribe un memorándum para viabilizar esto y ese memorándum se aprueba con una ley. Entonces, al suscribir este memorándum, asume la responsabilidad, la obligación de cumplir e introducir en el país lo que se conoce como las 40 recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, Mundial. Son 40 recomendaciones. 2 años después, en 2011, se produce la primera inspección del GAFILAT en Bolivia y emiten recomendaciones. Bolivia no tenía en ese momento las mínimas condiciones para encarar en los términos del GAFI la lucha contra el terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Les dejan esas recomendaciones y ¿qué pasó? Nada. Evo Morales no hizo absolutamente nada hasta 2021. Pasaron 10 años sin que el gobierno boliviano adopte las medidas que la inspección le había dejado como recomendación. 10 años. Se aproximaban una nueva ronda de evaluaciones y enviaron, ahora sí comenzamos a los datos concretos en nuestro medio, envían en 2021 el proyecto de ley que después se aprueba como la ley 1386 o 1386, a través de la cual se aprueba la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiación del terrorismo. No consultaron con nadie, no concertaron nada, simplemente aprobaron. Tenían 2/3 en la asamblea, ¿no? Bueno, no, ni siquiera tienen ya 2/3, solo utilizaron su mayoría para aprobar la ley sin concertación. Esta estrategia, solo voy a leer una frase. Esta estrategia, en el capítulo referido a informalidad y estrategia de inclusión financiera, esta estrategia decía lo siguiente:
decía, porque fue rápidamente abrogado, eliminado. La informalidad, decía este documento, o sea, los gremiales, los trabajadores que no son formales, a eso se refiere. La informalidad es funcional a las organizaciones criminales y terroristas, les facilita sus acciones. Semejante afirmación, cuando se hace público, claro, desata una protesta generalizada en gremiales, transportistas, hasta los cocaleros se pronuncian en contra de la estrategia que su gobierno había aprobado. Y tenía otras afirmaciones del mismo calibre. Decía: resulta necesario desarrollar una estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo a través del sector informal. Listo. Se desató el pandemonium en Bolivia y como pueden ver, mis apuntes están todos subrayados. Se desata el pandemonium. En agosto se aprobó la ley 1386 y en noviembre ya la abrogaron, porque no pudieron sostener. Bien, ha pasado 2 años, menos, 1 año y se aproxima otra ronda de inspecciones a Bolivia. Va a llegar una comisión para hacer la evaluación mixta, el Gafilat con las autoridades bolivianas, y necesitan mostrar que han avanzado, han hecho algo, y envían el proyecto de ley número 280, donde intentan volver a posicionar temas que ya estaban en la ley 1386 y en el proyecto de ley que le siguió a la 1386, que era precisamente el título que hoy tiene el proyecto de ley 280. Entonces, ha reflotado, han aflorado nuevamente los temores. Ahora, en ese estado de cosas, nuevamente el gobierno se ha visto obligado a decir: no, paremos, se posterga, vamos a discutir, vamos a analizar, no sé qué va a hacer el diputado Jáuregui, está en sus manos, es el presidente de la comisión, tendrá que convocar a los sectores, ¿no?, para concertar, y ahí van a aflorar estas cosas que les estoy mostrando, los temores, ¿no?, y algo tendrá que salir. Bien, pongamos en ese marco solo 2 o 3 temitas. Como ha señalado el diputado, los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo son consecuencia de delitos previos, determinantes. Esos delitos previos, determinantes, son, en lo que hace a nuestro país, son, para no mencionar todos, en primer lugar, narcotráfico. Es el tema crucial en Bolivia. Datos. Según los datos de las Naciones Unidas, que hacen el estudio anual de los cultivos de coca y producción de droga, el narcotráfico en Bolivia estaría produciendo alrededor de $450 millones anuales, según Naciones Unidas. Según la oficina de Washington, el monto llegaría a los $900 millones. Ahí están recursos que van a la legitimación, e incluso en Bolivia no hay mecanismos de financiamiento del terrorismo. Pero ahí está. Corrupción pública, pues, es gigantesca. Nadie sabe exactamente cuánta plata se desvía por corrupción. Pregunta: quizás el diputado Jáuregui puede ejercer el poder que tiene como presidente de la comisión. Acaba el señor Carlos Romero, acaba de denunciar a Álvaro García Linera, revelando que en los 14 años García Linera, la familia, él, su hermano y no sé quiénes más, montaron, comillas, una monstruosa red de
beneficio de los contratos y negociaciones estatales. ¿Van a abrir la investigación que las leyes dicen? Ahí estamos en presencia de legitimación en ganancia ilícita, si es verdad. Hay que abrir esto, ¿no? Así como se ha descubierto uno de los colegas del diputado Jáuregui, creo que es de Oruro también, vergüenza para nosotros, que como la UIF ya le investiga y dice que tiene 54 millones de dólares. Ha girado hacia afuera. Por eso, 54 millones de dólares que ha girado hacia afuera, a bancos del exterior. Lo han entrevistado al diputado y ha dicho, sí, pero eso lo hemos ganado, y no tiene ninguna vergüenza, y dice, con mi papá vendíamos autos chutos, ¿no? Oye, bueno, ahí están los casos. O el caso del gobernador de Potosí. ¿Cuántas? 32 ambulancias. No pasa nada con el señor, y Camacho está preso por por un carro bombero. No es cierto, pero bueno, ahí está. Quieren tener credibilidad para introducir estos instrumentos que tienen obligaciones internacionales. Hay que demostrarle al país que sirven para algo, no solo contra unos, sino contra todos. Bueno, otro delito, trata y tráfico de personas. Y finalmente, contrabando. Este es el nudo delicado, ¿no es cierto? Porque, por lo que les he leído, los gremiales, no todos los gremiales, los que trabajan con mercancías de importación, mercancías que entran de contrabando, pues hay que decirlo, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente implica simple legitimación de ganancias ilícitas. Trabajan con esos productos porque el mercado está lleno de eso. Entonces hay que diseñar una solución para esto. Ya sabemos que cerca al 90% del empleo está en el sector informal. Entonces no se puede castigar a estos sectores y ellos están sumados, a ellos se suman los transportistas, porque son quienes introducen por las carreteras el contrabando. Bien, un último elemento. A ver, ¿en qué me baso para decir, y esto es bueno que el diputado lo vaya considerando? La recomendación 1 del GAFI dice lo siguiente: establece que se deben aplicar estas recomendaciones y la normativa internacional contra la legitimación, etcétera, aplicando el enfoque basado en riesgo, EBR. ¿Cómo entiende el GAFI la EBR o el EBR, el enfoque basado en riesgo? Dice: deben adoptarse o pueden adoptarse las medidas para prevenir y o mitigar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, considerando la proporcionalidad respecto a los riesgos identificados. Entonces ahí está el tema. No es que hay que aplicar así a topatolondras y todo contra todos. La realidad boliviana dice que estos sectores de trabajadores gremiales, informales, transportistas, que no hacen una burda ni multimillonaria legitimación de ganancias ilícitas, responden a la realidad boliviana. Entonces, no pueden ser tratados de la misma manera. Ahí está, la propia recomendación 1 abre la posibilidad. Les da la posibilidad. ¿Por qué no la usan? ¿Por qué esa subordinación a estos organismos internacionales? Bien. Y la recomendación 4, tengo aquí la recomendación 4, que la he traído, dice lo siguiente. Miren, y aquí voy a introducir un tema que el ministro de Justicia todo el tiempo lo repite. Dice que en esta normativa internacional
los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo son delitos autónomos. ¿Qué significa eso para la audiencia? Eso significa que se puede procesar a una persona por legitimación de ganancia ilícita y sin esperar a la condena en el delito. La conclusión, la emisión de la sentencia. No, el delito autónomo, según el ministro, no supedita, el hecho de que sea autónomo, dice el ministro, no supedita la sentencia en ganancia, en legitimación de ganancia, al delito original. Quiere aplicar la sentencia, puede condenar a una persona con legitimación de ganancias ilícitas sin que previamente sea condenado por terrorismo, por narcotráfico, por lo que sea. O sea, eso es lo agresivo, lo violatorio de esta concepción. O sea, sí, debemos sumarnos a la lucha internacional contra la legitimación y el financiamiento del terrorismo, pero no podemos caer en estas desviaciones. Y aquí está lo que quería decir. La recomendación 4, que habla de decomiso y medidas provisionales, precisamente termina una frase y dice: los países deben considerar la adopción de estas medidas, etcétera, etcétera, en la medida en que este requisito sea compatible con los principios de sus legislaciones nacionales. Pero no, aquí el ministro de Justicia le quiere meter como si estuviéramos en Suecia, en Suiza, no sé dónde. O sea, hay que tener cuidado, no podemos subordinarnos así a estos organismos internacionales. Bien, si todavía podemos tener una segunda ronda, abordaría otro tema, de cómo el terrorismo tiene un sesgo en Bolivia, pero no quiero monopolizar el uso de la palabra. Muy bien, muchas gracias, don Carlos, por la premura del tiempo. Tenemos un punto más en la agenda de diálogo en Panamericana, pero sin duda que quedan puntualizaciones y referencias que seguramente las tiene tanto el diputado Jáuregui como don Luis Eduardo Siles. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a permitirles que puedan realizar sus puntualizaciones sobre este segundo punto, pero al mismo tiempo abordar el último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con la situación interna en el MAS, algunos problemas, dificultades que se han ido presentando. Por la premura del tiempo tenemos a lo máximo 7 minutos, 6-7 minutos por favor por participación. El programa se ha vuelto bastante corto por lo que se ha podido creo votar. Que en el tema de educación ha sido muy escueta mi intervención, pero a ver, pero adelante, 7 minutos, diputado. En algunas de las posiciones de las que he podido hacer puntualizaciones, hacer algunos anotes, colega Bert señalaba que de dónde se le ocurrió a Evo hacernos incorporar a ese grupo de acción financiera internacional. ¿Cuántos países existen en el globo terráqueo, Carlos? No. Son 204. No, perdón. Pero ¿cuántos países hay en el Gafilat que han tomado el compromiso de luchar contra la legitimación de pero yo he sido tolerante con su intervención? No, el problema no es que se incorpore, sino que se incorpora y no hace nada. No, eso no es cierto. En algún momento Bolivia no ha estado dentro de la lista gris del Gafilat, Carlos. ¿Y cuáles han sido las consecuencias también? Eso tuviera que usted, por un principio de sinceridad, explicarnos. ¿Y cuáles serían las consecuencias de retornar a la lista gris del Gafilat? Creo que no estamos siendo muy sinceros, pero vayamos un poco a desglosar algún elemento más que me ha parecido un tanto llamativo cuando hablan de la burocracia. Así les habla de la burocracia de los 536,000 servidores públicos burócratas. 170,000 de estos 536,000 son maestros. A eso lo conceptualizan como burocracia. Al año 2006 teníamos 136,000 maestros. Al año 2023 vamos a tener 170,000 maestros. Se ha incrementado en una proporción de 34,000 maestros en este lapso de gobierno del movimiento al socialismo. Ahí está los recursos que usted señala que habrían tenido algún tipo de
inversión anómala. Pero vayamos a tratar de explicar y tratar de puntualizar en estos 7 minutos algunas de las falacias que se están pretendiendo construir. Existen delitos precedentes en la legitimación de ganancias ilícitas. No se puede activar un delito de legitimación de ganancias ilícitas si antes no se comete los delitos que se encuentran catalogados en el parágrafo 2 de la nueva redacción, porque en la redacción actual del Código Penal no existe el parágrafo 2, simplemente se hace un detalle de qué delitos se tienen que investigar previamente y habla de los mismos que ahora están en el proyecto de ley, que habla que son... A ver, vayamos a leer un poquito. Será sancionada con privación de libertad de 5 a 10 años la persona que, en relación a los delitos precedentemente señalados en el parágrafo 2 del presente artículo, incurran en una o varias de las siguientes conductas. ¿Cuáles son las conductas que van a ser objeto de investigación por legitimación de ganancias ilícitas? Fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas. Delitos de corrupción, organización criminal, contrabando, terrorismo, estafas, otras defraudaciones, corrupción de niños, niñas, adolescentes, proxenetismo, son delitos ordinarios y no se puede pretender señalar que un comerciante gremial, al no estar emitiendo facturas y al estar dentro del escenario de la informalidad, estuviese generando sus recursos, sus ganancias, habiéndose comprado su autito, su casa, su terreno, estuviese legitimando ganancias ilícitas. Eso es un absurdo y tampoco es una novedad dentro del ordenamiento jurídico. Si ustedes hacen una comparación con la actual redacción del Código Penal, el 185 bis, habla de el que a sabiendas convierta o transfiera bienes, recursos o derechos vinculados a delitos como coacción, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, asociación criminal, asociación delictuosa, tráfico de migrantes. Casi es el mismo catálogo de delitos que están establecidos en el proyecto de ley. ¿Cuál es la novedad? Es el quantum de la pena, es los días multa, y se incorpora un inciso que es el inciso D, que simplemente esclarece en qué condiciones se podría activar estos tipos penales precedentes, que habla de facilite, asesore, ayude o incite a la comisión de este delito. Con esto no se activa para los gremiales, no se activa para los transportistas. Con relación al proyecto de ley 305, que en algún momento y en este momento conocemos que la Comisión de Derechos Humanos, en donde está radicando este proyecto de ley, han tenido incluso reuniones el día jueves con la representación de la prensa. En este sentido, debemos hacer alguna puntualización. El 305 no es un proyecto de ley que simplemente está modificando el 281 del Código Penal con relación a lo que establece el tipo penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación. Y de manera muy tendenciosa se ha señalado que en este proyecto de ley, el 305, se está incorporando un artículo, un inciso, un parágrafo que vulneraría la libertad de expresión, el trabajo de la prensa, de los medios de comunicación, pondría en riesgo. Se refieren, cuando hablan de esto, al artículo 281, que es parte del 305, pero es parte, no es el todo, porque en el 305... el nomen juris del proyecto de ley es Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos. Se modifican tipos penales como el genocidio, trata de personas, discriminación, y este es el tema. El 281 septi es difusión e incitación al racismo, pero es un artículo. Luego habla sometimiento a la esclavitud o estado análogo, desaparición forzada de personas, tortura, violación. La violación, por ejemplo, en relación al quantum de la pena. Luego, violación de infante, niño, niña, adolescente, abuso sexual, tráfico de personas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, otros tipos penales que, conforme convenios y tratados internacionales, corresponde que como Estado tengamos que armonizar nuestra legislación. Y este tema del artículo 281, cuando señalan que se estuviese incorporando un
un parágrafo para perseguir a la prensa, es absolutamente falso. No se está incorporando absolutamente nada. Esta redacción del parágrafo tercero, que antes era parágrafo segundo, en el 281, ya viene desde la gestión 2010, cuando se ha aprobado la ley 045, y habla cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Y espero que en el trabajo y en las reuniones que están teniendo con los representantes de la prensa puedan encontrar un acuerdo y podamos ver la manera de poder superar este impasse que de ninguna manera es emergente de este proyecto de ley, porque este proyecto de ley tiene otros méritos que quisiera que sea otra la oportunidad donde tengamos que ver la pertinencia también. Muy brevecito, diputado Jáuregui, sobre ese aspecto, la 281 contenido en la ley 045, que está planteado también en el proyecto 305. Ya hubo cuestionamientos en su momento a los alcances de este artículo, de esa norma en la 045, porque además se está planteando la posibilidad de incrementar la sanción por prisión hasta 7 años, ¿no es cierto? Ese es el cuestionamiento, y se ha recordado precisamente que ya hubo en su momento movilizaciones también en contra de la 045 respecto al artículo 281. Con relación a la preocupación que han hecho notar los compañeros de la prensa, hemos hecho una verificación en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Ministerio Público si en algún momento este tipo penal se habría activado en contra de algún comunicador o algún propietario de algún medio de comunicación. Y nosotros tenemos el dato de que nunca ha existido la activación de este medio, de este artículo con relación a un trabajador o una trabajadora de un medio de comunicación. En consecuencia, creo que es inaudita la posibilidad de que tengan que seguir especulando sobre este contenido. Muy bien, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre más adelante. Le agradecemos en esta parte al diputado Juan José Jáuregui. Le damos la palabra a don Luis Eduardo Siles para ir cerrando con esas puntualizaciones. No hizo referencia al último punto de los temas internos. Diputado Jáuregui, si tiene unos segundos, por favor, para continuar, por el tiempo nos apremia. Son temas internos, son parte de la vivencia y de la conducta que va a suceder dentro de una organización política de esta naturaleza, y también considero que alimentar este tipo de discusiones obviamente va a hacer que se genere un escenario absolutamente novelesco que no hace a la conducta de la actual gestión de gobierno. Existen algunos actores de la Asamblea Legislativa que hacen pues y aportan desde los lugares en donde se encuentra la representación que tienen para poder alimentar este tipo de escenarios absolutamente perturbadores, pero considero que estos van a ser superados en algún momento. Muy bien, diputado, más bien, don Luis Eduardo Siles, sus puntualizaciones y el último punto del programa. Bueno, muy rápidamente, yo creo que el diputado Jáuregui hace un esfuerzo muy loable, por cierto, trabajo muy duro como presidente de la comisión para explicar todos estos temas legales y de los códigos, en fin. Pero de nada sirve eso si la aplicación de la ley no se ajusta a lo que es la intención inicial. Por ejemplo, hablamos de racismo, el señor Choquehuanca o el señor García Linera tienen diferentes grabaciones públicas donde hacen criterios de racismo, donde dicen cosas racistas. Nunca nadie lo va a perseguir. Y la persona que mencionó don Carlos Bert y no tengo nada en contra de él, pero me llama la atención, es el diputado José Rengel Terrazas. Hizo giros por $51 millones. Dios mío, o sea, no son 100,000, o sea, son 51 millones. Y el señor está libre, ¿no es cierto? Otro que va a mandar a su familiar $100, le piden llenar un formulario, etcétera. Entonces, ese es el tema, la aplicación de la ley. Por otro lado, el tema de los organismos internacionales. Este debate me hace recuerdo a uno que se sostuvo ahí en Twitter con la senadora de Comunidad Ciudadana Barrientos, que quiere eliminar la categoría penal de estupro porque los organismos internacionales dicen que hay que hacerlo así. No pues, o sea, tenemos nuestra propia legislación, nuestra identidad, nuestra historia, debatamos nuestros temas. En el tema ya preciso del Gafi, bueno, yo francamente creo que deberían hacer un esfuerzo para contratar a alguien que le explique al Gafi las especificidades de la realidad social y política en Bolivia, del nivel de informalidad, de que no hay temas de terrorismo, para ver si yo creo que pueden entender, o sea, hablando se entiende la gente. Por lo que se refiere a las divisiones del MAS, yo creo que se debate sobre si es una cosa fingida o real. Yo creo que ya es bastante real, porque
porque el calibre de las municiones son cada vez más contundentes, y esperemos que esto tenga las consecuencias jurídicas. Es decir, si alguien del MAS, como el señor Romero, dice que el señor García tiene grandes negociados que hizo en su condición de vicepresidente, que se investigue, pues. Es decir, esto se sabía, se hablaba en la sociedad boliviana a nivel del rumor hace mucho tiempo, con mucha contundencia, y ahora está siendo denunciado. Entonces tiene que investigar. Lo propio cuando el señor Morales dice que le preocupa el narcotráfico. Si le preocupa el narcotráfico, ¿por qué no empieza por dejar de producir coca para cocaína, que es lo que hace el Chapare en un 100%? O sea, la coca, el Chapare, va en un 100% a la producción de cocaína. Entonces, ¿cómo puede decir que el narcotráfico es el problema de Luis Arce? Él es el problema de Luis Arce, puesto que produce el insumo necesario para fabricar droga. Muy bien, gracias, don Luis Eduardo Siles. Para finalizar, doctor Carlos Bert, en este último punto también entendemos que tenía alguna observación adicional. Bien, le tomo la palabra al diputado Jáuregui y recomiendo, aunque está de más, pero quiero poner énfasis, que Radio Panamericana tenga esta grabación a la mano. El presidente de la Comisión de Constitución correctamente sostiene que los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo no son delitos autónomos, que dependen de lo que suceda en el procesamiento mejor de los otros delitos. Hay que tener esto presente porque en el proyecto anterior, en el parágrafo 4 de las modificaciones, introdujo el gobierno de Arce Catacora la siguiente afirmación. Dice: se ratifica que el delito de legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de proceso judicial o de sentencia condenatoria previa respecto a los delitos de los cuales proceden los bienes o ganancias ilícitas. Entonces, redacción anterior. Anterior. Ajá. Tomo, pero es del mismo tema. Ajá. Tomo la palabra, es profesional abogado y asumo que va a defender una posición correcta. Esto de los delitos autónomos no puede incorporarse. Sería un atentado contra derechos humanos, la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Bien, pero dije que hay un tema delicado en terrorismo que genera también enormes dudas. Sucede que el artículo 133 del Código Penal actual, que fue modificado con la ley 262, que es la que quieren corregir ahora o modificar con este proyecto de ley. Este artículo, como ha sido redactado, tiene dos insumos. No solo las obligaciones del GAFI y el GAFILAT, que ya hemos suscrito ese memorándum, sino también los sucesos que en Bolivia acaecieron en el marco de la Asamblea Constituyente y entre 2006 y 2009. Recordemos, la Constitución se aprueba en 2009 y Evo Morales ingresa al GAFI-Sud, GAFILAT después, ese año. Bien, y en la redacción del terrorismo se lee lo siguiente, artículo 133, terrorismo. El que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud, etcétera, que ha hecho mención el diputado, y más adelante señala lo siguiente: también comete delito de terrorismo el que cometa un atentado violento contra locales oficiales. Ahí tenemos a dos jóvenes de la resistencia paceña que están en la cárcel por haber supuestamente cometido atentados. Acaban de condenar a los jóvenes de la resistencia Cochala por grafitear en el edificio del Ministerio Público.
Continúa el artículo 133. Comete un atentado violento contra locales oficiales, residencia particular o medio de transporte de una persona, y el que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en contra de un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental. El caso de los dos jóvenes de la resistencia paceña están purgando, ¿cuántos años ya? 2 años, sin sentencia. ¿Por qué? Porque les descubrieron, les encontraron en la movilización de los médicos, les encontraron con petardos. Según la defensa de los muchachos, además sostienen que les plantaron los petardos y están siendo procesados con esta disposición por terrorismo. Y a los cooperativistas mineros, que son la base política del gobierno, que tiran dinamitas, hacen no sé cuántos desmanes, no pasa nada. Con el actual código, con el actual tipo penal. Por eso queremos cambiar. Muy bien. Es muy ambiguo. Cambien, pero cambien para bien. Si cambian para bien, van a tener apoyo de la población. Si no, si lo que están buscando es simular algo, el deterioro va a ser peor. Ahí está, lo estoy mostrando. Bien, termino. Los problemas internos del MAS. Sí, son problemas del MAS. Lo único que nosotros podemos comentar es una pelea pura y simple por la nominación del binomio para 2025. Pero con un elemento muy importante. Vaya a saber cómo, yo no puedo prejuzgar, pero por casualidad parece que en el estatuto del partido, del MAS y PCP, alguien tuvo el cuidado de introducir entre los requisitos para ser candidato a la presidencia, para ser nominado, algo que don Arce Catacora no puede cumplir. Creo que la antigüedad, creo que Arce Catacora tiene 8 años o algo así de antigüedad, pero le han puesto 10 años, ¿no? O sea, no puede ser candidato, y la pelea es por eso. Hay que ir a un congreso, hay que reformar ese estatuto, cómo se arma el congreso, quién maneja el aparato. Este es el tema de fondo que explica la virulencia de la confrontación. Si solo fuera conflicto entre masistas, pues es problema de ellos. Nosotros no deberíamos opinar. Lo grave es que desde la política amenazan afectar la ya compleja y difícil situación económica. Bueno, de esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al diputado del MAS, presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui. Al jefe del MNR, exdiputado nacional, don Luis Eduardo Siles. Al analista investigador, ex autoridad de Estado, Carlos Bert. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Nos despedimos sin dejar de lado nuestro saludo reiterado a Tarija en su efeméride departamental este 15 de abril. Amigos de todo el país, permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.